Facebook, Facebook Live, hoy que es domingo 13 de diciembre del año de gracia del 2020. Sean todos bienvenidos aquí a los hermanos de Meet y sean bienvenidos los hermanos acá de Facebook Live. Y posteriormente, bueno, estaremos retransmitiendo a través de nuestra plataforma en YouTube y en Instagram. Entonces seamos todos bienvenidos. Y vamos a comenzar buscando en nuestras Biblias el libro de Lucas, capítulo número 1, versos que van del 39 al 55. Lucas, capítulo número 1, versos que van del 39 al 55. Y ya, hermanos, ya estamos en la recta final de este año y los místicos ya desean que se acabe, pensando que el 1 de enero las cosas van a ser distintas, cuando lo que tiene que ser distinto es nuestra actitud y nuestra confianza en el Señor. Pero bueno, así es esto. Lucas capítulo 1, versos del 39 al 55, vamos a hacer la lectura, yo la hago, ustedes la siguen con su vista, y dice así la palabra del Señor. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó de su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz, y dijo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Y entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se engrandece en mi Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, y a los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Vamos a ver. Padre Santo, en esta hora agradecemos el honor, el privilegio inmerecido que nos das de acercarnos a ti, pero que a través, mediante los méritos de Cristo, Señor, nosotros podemos hoy tener. En verdad no tenemos forma ni manera de poder retribuírtelo. Y sabemos que tú no lo esperas, pero lo mínimo que podemos hacer, Señor, es depositar nuestra confianza en ti, depositar nuestras vidas y todo aquello que nos aqueja y todo aquello que a veces nos atormenta. Por eso rogamos en esta hora que tú afirmes nuestra confianza, sobre todo en estos tiempos tan duros, tan difíciles, tan complicados, en donde a veces ya no encontramos la salida y donde las voces del mundo siempre son de advertencia y de amenaza. Pero creemos en un Dios que tiene cuidado de las cosas y que está al frente de todo, y que no solo tiene el control, sino que al final nos da una palabra diciendo que todo estará bien. Queremos rogarte, Señor, que te hagas presente en nuestras vidas, de tu pueblo, de tus hijos, de tu iglesia. Pero también, Señor, pedimos que te estés manifestando en la vida de todo aquel que te busca con todo su corazón en estos momentos tan difíciles. Y rogamos que la exposición de tu palabra alumbre nuestro entendimiento, fortalezca nuestra fe en nuestros corazones y al mismo tiempo, Señor, sea un instrumento y una herramienta para que llegue a otras vidas y a otras mentes y a más personas y conozcan del amor de Dios y sepan, Señor, y alcancen la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, y en ese nombre esperamos y oramos. Amén. Bueno, mis hermanos, pues vamos a dar comienzo. Yo sé que extrañamos las alabanzas,
pero bueno, pues, con el favor del Señor y un ganchito, y el ganchito somos nosotros, pues pronto tal vez tengamos nuevamente cánticos de alabanza. Pero por lo pronto tenemos lo más importante, que es la exposición de su palabra. A los hermanos de Meet, que están a través de la aplicación de Meet, ellos tienen su plus, que son una presentación acerca de esto, para que no sea tan gravoso. Yo espero también en el futuro que podamos tenerlo para los hermanos de Faith to Life y los demás hermanos en las otras plataformas, y esperamos en el Señor que pronto nos provea de estos recursos. Bueno, pues estamos a 13 de diciembre. El día de ayer se celebró un día importante para muchos mexicanos, para nosotros no tanto, o más bien no. Sin embargo, pues tiene serias repercusiones esto en el ámbito de la fe. La Basílica de Guadalupe, el santuario más grande del mundo dedicado a María o a María Guadalupe, estuvo cerrada en su totalidad desde el día 10 hasta el día de hoy, 13 de diciembre, como parte de las medidas de prevención por el repunte de contagios por la COVID-19 en la Ciudad de México. Ante las celebraciones de las supuestas apariciones de la Virgen, que se contextualizó en la figura de Guadalupe. Sin embargo, previo al cierre del día 10, hubo quienes se apercibieron y asistieron al recinto religioso a, entre comillas, cumplir, como ellos afirman, para que la Virgen no piense mal de ellos. Es decir, en la lógica de algunos creyentes que les gusta pensar por la Virgen, dijeron: ¿qué va a decir la Virgencita? Ya los curé, y se van a ir así como si nada, sin agradecer, sin venir a pagar, sin venir a manifestar su agradecimiento de las maneras en como lo hemos visto. Me sorprende, pero no me sorprende la fe de las personas. Me sorprende la cerrazón y la falta de razón y de entendimiento que tienen las personas. Y no las estoy ofendiendo. Simplemente me pongo a pensar que si su deidad o a lo que ellos le rezan y le dedican cosas, si fuera tan buena, ¿cómo es que los expondría a algo tan grave y de esta manera? Si es tan buena, ¿cómo es que les exige un pago, aunque sea pequeño, por un supuesto favor que les hizo? Yo entiendo que la creencia de todos son respetables, pero también creo y estoy convencido que una creencia debe estar sustentada, fundamentada, cimentada en algo, y no únicamente lo que nos viene a la cabeza, porque si no sería fantasía o sería un mito. Tampoco algo puede estar simplemente sustentado en una lógica personal o particular. Es por muchos sabido que la imagen de María de Guadalupe es la forma en la que la Iglesia mayoritaria adoctrinó a los naturales de estas tierras en sus creencias, para cambiarles su sistema de creencias. Porque según María Guadalupe, a quien representa, pues es a María, la madre de Jesús. Y si yo fuera María, la madre de Jesús, estaría muy triste en ver lo que se hace en mi nombre, suponiendo que yo fuera María. Porque por un lado estamos viendo quienes la divinizan, es decir, la elevan en un pedestal, atribuyéndole cualidades, características, virtudes y poderes que no tiene y que no tuvo. Pero por el otro lado, en el ambiente evangélico, en cierto sector del ambiente evangélico, hay quienes colocan a María como un trapo de cocina, es decir, la denuestan, acusándola de demonio, asusando odio en su contra o a todo el que cree en ella. Y esto de María, que se ha convertido, pues, a lo largo de siglos
en una corriente teológica importante para la iglesia mayoritaria, que inclusive tienen un apartado denominado Mariología, que no es otra cosa que el estudio de María desde una perspectiva divina. Ha sido siempre una piedra en el zapato para la fe cristiana, al punto que nos divide mucho, inclusive dentro del ámbito evangélico. Lo cierto es que María, su nombre, su imagen, su función y su propósito se ha desvirtuado en un exceso degradante y a veces lamentable. María fue un elemento fundamental en el inicio del plan redentor de Dios. No lo vamos a negar, porque a través de ella nace Jesús en la carne y la coloca en una posición de gran privilegio ante los miles de obstáculos que había. A través de María Jesús nace. Y sin embargo, muchos han querido mirar en ella, virtudes, como decíamos hace un rato, que no posee. Pero por otro lado, hay quienes en el afán de contrarrestar esa divinización de María, la denuestran. En este periodo de Adviento y en el marco de estas fechas, que yo creo que no es casualidad que esta supuesta aparición de Guadalupe o María de Guadalupe se diera en diciembre, no podemos nosotros dejar de hablar de ella, porque es un elemento importante, fundamental, pero desde una perspectiva bíblica, porque el fundamento de nuestra creencia, como decía yo al principio, no se sustenta pues en lo que nos imaginamos o en lo que suponemos, sino en la información que nos da la Biblia, la cual estamos convencidos que es la palabra de Dios. Hay quienes la ven como señora y hay quienes la ven como nada. Pero la pregunta aquí hoy, ¿qué nos dice la Escritura a este respecto? ¿Cómo debemos mirar a María? ¿Cómo debemos tratar la figura de María? ¿Como una sierva? ¿Como una señora? ¿Hay que rendirle honores? ¿Hay que guardarle consideraciones, respeto? ¿O hay que satanizarla como figura religiosa predominante? ¿Por qué se le atribuye cualidades divinas? ¿Y qué mejor que la Biblia en el Nuevo Testamento para podernos mostrar tal vez las dos posturas que en este momento preexisten en el ámbito cristiano, en un término muy genérico en el mundo? Lo primero que yo quiero que veamos, mis hermanos, es si realmente María es señora. Y yo parto de la premisa de que María no es señora. Y en el verso 46 de este capítulo 1 dice lo siguiente: engrandece mi alma al Señor. Yo creo que las respuestas las vamos a encontrar en esta porción de la Escritura que hoy leímos, que es conocido como el Magnificat de María, a quien se le atribuye su autoría precisamente a ella, porque dice el texto, y María dijo. Y entonces, como hilo de media o como gordita en tobogán, se deja ir. Y en este hermoso poema ella refiere quién es ella y nos revela el Espíritu Santo quién es ella, realmente en un contexto de la fe. El punto es que a través de este hermoso poema de alabanza, que por cierto se asemeja mucho al cántico de Ana, la mamá de Samuel, que encontraremos en el primer libro de Samuel, capítulo 2, versos del 1 al 10, encontramos esa respuesta. Ahora, no hay mucha tela de donde cortar, no tenemos muchos elementos para contrarrestar muchos de los supuestos argumentos a favor de María. Y lo digo porque también muchos de estos argumentos no se encuentran en la Biblia, sino en fuentes extrabíblicas, narraciones o crónicas que la iglesia mayoritaria ha creado o le ha dado voz, pues para poder sustentar un mito como este. Pero la poca información que nos da el texto del verso 46 al 55 son suficientes para que nosotros definamos una postura importante acerca de María.
No hay mucha tela. Lo que tenemos, que tenemos aquí es que nosotros podemos encontrar que María tenía una ascendencia sacerdotal o levítica. Y eso nosotros lo suponemos con mucha certeza, puesto que era familiar de Elizabeth, quien era esposa del sacerdote Zacarías. La semana anterior hablábamos cómo Zacarías y Elizabeth tenían una línea ascendente en la familia de Aarón, el sacerdote. Entonces, si María es prima, familiar cercana de Elizabeth, luego entonces ella también tiene una ascendencia levítica. Pero además nos dice el mismo Evangelio de Lucas en otra porción, que cuando se habla de la ascendencia de Jesús, es decir, de dónde desciende Jesús en la carne, se ubica a María como descendiente del rey David, pero también perteneciente a la tribu de Judá. Por eso digo que podemos especular mucho, pero hay datos e informaciones que nos sirven a nosotros para ir trazando una línea de investigación y saber que María efectivamente tiene una ascendencia real por parte de Judá y por otro lado tiene una ascendencia sacerdotal por parte de Leví o de Aarón. Sabemos que María es originaria de Nazaret, provincia de Galilea. Y en el tiempo en el que están sucediendo estas cosas, ella tiene una edad aproximada, es una mujer joven, muy joven. La edad oscila más o menos entre los 14 y los 18 años de edad en la que ella ya se encuentra comprometida en un futuro matrimonio con José. Y otro momento hablaremos acerca del desposorio y de las cuestiones que implicaba estar comprometida, porque no era un noviazgo simple y llano como lo conocemos hoy, ni tampoco era un compromiso nada más de promesa por haber dado un anillo, no, ya había función, o más bien ya había trabajo, o ya había responsabilidades como marido y mujer, menos de la intimidad sexual. Ella es visitada por un ángel, y el ángel le anuncia que ha sido elegida para ser instrumento mediante el cual nacería el Hijo encarnado de Dios en este mundo. Lo que también sabemos es que María es una mujer en una condición de virginidad, y no solo de su cuerpo, sino también en otras áreas, como por ejemplo su alma y su espíritu. Y esta serie de cualidades que yo acabo de describir, y de las cuales también han rodeado una serie de mitos o fábulas sin sustento bíblico, son las que la hacen idónea para ser elegida como el instrumento divino, como el instrumento que nuestro divino Dios utilizará para la llegada de Jesús. En el pasaje que hoy nos ocupa, nos dice que María fue a visitar a su prima Elizabeth en la región de Ain Karim, a unos 7 kilómetros de Jerusalén. Eso lo dice el verso número 39. Cuando llega a la casa de su prima, María saluda a Elizabeth, y en ese instante el bebé que lleva a Elizabeth en su vientre brinca y salta de alegría. La mamá, nos dice el texto, en ese momento es llena del Espíritu Santo. No sabemos si María ya sabía del embarazo de su prima, o si lo descubrió porque ya tenía más o menos 5 meses de embarazo. Pero lo que sí sabemos es que cuando llega María, mira a Elizabeth y percibe el embarazo y la saluda. En ese momento el Espíritu de Dios llena a Elizabeth completamente y responde a María, quien ya también se encuentra embarazada de Jesús en su vientre. Elizabeth comienza bendiciendo y resaltando la importancia de María en el plan redentor de Dios. Y nos dice ahí en el verso número 43, bendita tú entre todas las mujeres. Ahí creo que se me perdió. Ahí está. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Si nosotros tenemos un contexto de la iglesia mayoritaria, recordaremos que esta frase o esta expresión forma parte de una de las oraciones más conocidas a María. Pero estas palabras han sido mal interpretadas, porque Elizabeth no está señalando a María como la fuente de la gracia divina, sino como el vehículo de esta gracia divina. En otras palabras,
al llamarla bendita, no es porque ella sea bendita por sí misma, sino por la elección que Dios hizo de ella, al seleccionarla por las cualidades inherentes que ella posee, como ya vimos, su virginidad y su fe, que la hacen idóneas para el plan de Dios. En lo referente al fruto bendito que ella posee, está haciendo alusión al bebé como divino, pero no al vientre como divino, porque no es el vientre lo que le da a Jesús la característica de lo divino, sino Jesús es el que bendice ese vientre. Nosotros lo podemos entender mejor ahora en nuestro andar de la fe, porque de pronto reconocemos que cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, Él bendice nuestras vidas, Él bendice nuestros cuerpos, Él bendice nuestras casas, Él bendice nuestras decisiones, pero no es al revés, no es que nosotros bendigamos a Dios, sino que Él bendice con su presencia. Por eso dice, bendito el fruto de tu vientre, porque si la intención hubiera sido otra, hubiera sido bendito el vientre y su fruto, o el bendito vientre y el fruto. Pero lo que está diciendo aquí es que es el fruto lo que está bendiciendo y santificando ese vientre. Es Jesús quien bendice la presencia. Un poco más adelante, Isabel hace una declaración dentro de una pregunta que le dice, la madre de mi Señor. La madre de mi Señor. María es la madre de Jesús en la carne, de mi Señor. Curios es la palabra por la que se traduce Señor. No dice la madre de Dios, Theos, que sería Dios, que es en griego. Y puede sonar como fuerte o feo, sobre todo en este contexto en el que nos movemos, pero Dios no tiene mamá. O sea, Dios no es un ser humano que nazca de algo, porque Él es infinito y eterno. María es la madre de Jesús, del Dios hombre en la carne, única y exclusivamente en eso. Por eso Elizabeth le dice, la madre de mi Señor. Entonces, Dios no tiene mamá. María es la madre de Jesús de Nazaret, el hombre en quien Dios se encarnó. No es la madre de Dios. Y ya vamos encontrando y dilucidando este misterio o esta maraña de cosas que de pronto nos confunden y nos alejan de la verdad y de la eternidad. Para evitar el dar a María un lugar que Dios no quiso que tuviera y que hoy causa tanta confusión, debemos remitirnos a lo que nos dice la Escritura. María es la madre de Jesús única y exclusivamente. Claro, Jesús es Dios, pero en ese momento Él está desempeñando una función en la carne, en el mundo, en esta dimensión, en este plano de la eternidad como hombre. Y María únicamente es madre de ese hombre, en ese instante de la eternidad y de la historia. Ante las palabras de su prima, María dice, entonces María dijo, lo que se conoce a partir del versículo 46, es lo que decía yo al principio que se llama el Magnificat de María o el Cántico de María. Se llama el Magnificat porque toma su nombre de la primera expresión de ese poema o de ese cántico de alabanza cuando dice, engrandece mi alma al Señor. La palabra engrandece en latín es magnificar. Y este canto o poema de alabanza está dividido en dos partes fundamentales. En la primera, María hace alusión a Dios y a ella, versos del 46 al 50. Y en la segunda parte, María habla de las maravillas de Dios a su pueblo Israel, versos del 51 al 55. Pero la parte que más nos importa en esta hora es la que encontramos en la primera parte cuando María habla de ella y Dios. Y ahí ella habla del papel de Dios en la vida de María. Y contrario a lo que muchos, y literalmente muchos, millones creen y quieren seguir creyendo, María y Dios no son iguales. La verdad es que en el mismo cántico encontramos, o más bien no encontramos, a una María igualándose a Dios en ninguna forma.
pudo haber sido su oportunidad. Y si esa hubiera sido también la intención de la iglesia, porque la iglesia mayoritaria se asume como la iglesia única y exclusiva, y la primera de las primeras, bueno, hubiera instado o instruido a los apóstoles o a los evangelistas a darle ese lugar a María. Pero vemos que no es así. No vemos a una María igualándose, ni a un Lucas igualando a María a la misma posición de Dios. Porque lo que vemos ahí es de que María, cuando se refiere a Dios, le dice, mi Señor, verso número 46. Y la palabra en griego de Señor no significa lo mismo que para nosotros, Señor. Porque nosotros utilizamos el término Señor de una forma muy genérica, muy cotidiana. Cuando decimos el Señor de la tienda, el Señor de lentes, el Señor que vive por allá, o vi unos señores, para nosotros simplemente es un título que le podemos dar a cualquiera. Pero para un griego, para alguien que conocía el idioma y el trasfondo del significado de esta palabra, el decirle Señor a alguien implicaba honor, reconocimiento, altura, autoridad, gobierno, grandeza, todo el poder. Y por eso en ese momento ella se coloca diciendo mi Señor. Y al decir esto de lo más sincero y profundo de su ser, ella está alabando, glorificando, engrandeciendo al Señor, su Dios. Y más adelante lo denomina como mi Salvador, verso número 47. Nunca dice Señor el Salvador, como zafándose o como excluyéndose también de la necesidad de un Salvador, sino que en el verso 47 dice mi Salvador. Ella está asumiendo que también necesita y requiere de un Salvador, de un Jesús que la rescate de su condición y del juicio de Dios. Claro, es una mujer virtuosa, claro, es una mujer de fe, claro, es una mujer que se ha guardado para Dios y para el plan de Dios, claro que sí. Pero en ella habita también, como en cualquiera de nosotros, una naturaleza reprobada y corrupta, y de la cual necesita ser salvada. Y por eso no tiene más que decir, Señor, mi Salvador. María nunca tuvo la intención de mostrarse como una deidad, ni como una divinidad comparable o equiparable a Dios mismo. María no se ve como la Madre de Dios. María se ve como el instrumento elegido por Dios, como un canal a través del cual Jesús vendría a este mundo a salvarnos. Adelantándonos a la historia que ya todos conocemos, una vez que María cumple su rol como madre terrenal, su actuación ya no es necesaria. Por eso nosotros en el resto de los evangelios vamos a encontrar una que otra mención de ella, tal vez por ahí 2 o 3, y la volvemos a ver nuevamente hasta el final del ministerio de Jesús, pero únicamente como en el cumplimiento de algo también, pero en realidad no tiene un papel preponderante. Lo que han hecho algunos es sobreenfatizar esas pequeñas apariciones y hacer creer que ella fue importante o trascendente o inclusive determinante en el plan de Dios. Pero ese no fue el interés de María, y mucho menos el de Dios, y tampoco el de los escritores sagrados al presentar a una María que estuviera al mismo nivel de Dios. En la segunda parte del cántico encontramos lo que decíamos hace un rato, la visión que María tenía acerca de Dios con respecto al favor hacia el pueblo de Israel. Por ejemplo, en el verso 49 dice, porque el poderoso ha hecho grandes cosas. Y en el verso 51 dice, con su gran poder ha hecho obras grandiosas. Ella está reconociendo a Dios. ¿Como qué? Como un ser divino. ¿Como qué? Como un ser poderoso. ¿Como qué? Como alguien que está muy por encima de ella. Ella en ningún momento está diciendo, bueno, y yo soy igual que él, ¿no? Y yo aconsejé a Dios. Y yo estoy aquí del otro lado, aconsejando a mi hijo Dios. Imagínense, no es porque ese hijo sea menor, pero en un estado de autoridad, en una condición de autoridad, generalmente un padre o una madre está por encima de un hijo. Y de alguna forma, quienes piensan así, hacen menos a Dios diciendo, no, es que ella es mayor que Dios.
Pero ella no tenía esa intención, porque si la hubiera tenido no hubiera referido estas palabras cuando dice, porque el poderoso, refiriéndose a Dios, ha hecho grandes cosas. Con su gran poder ha hecho grandes obras, verso 51. De haber creído ella que era diosa, emperatriz o algo parecido, hubiera hablado de ella, se hubiera colado en estas expresiones, pero no es así, sino quien da honor a quien honor merece, quien es Dios mismo. Y en estas pequeñas evidencias no vemos ni siquiera de forma velada, sugerida o subliminal, que María dé a entender que fuera señora, diosa, emperatriz, sino solo Dios. Entonces, ¿qué podemos concluir? María no es señora, porque inclusive le dice, engrandece mi alma al Señor. Engrandece mi alma al Señor. Pero lo segundo que sí nos dice, y lo vamos a ver, es que María se asume como lo que es, como sierva. Verso 48 dice, Él tomó en cuenta a su humilde sierva. Hasta aquí queda claro que María nunca quiso dar a entender que fuera diosa, señora, divinidad o emperatriz. Pero la pregunta es, pues, ¿qué sí quiso decir? Ella habla de una sierva. Aunque la traducción más exacta de la palabra doulos en griego es esclava. Yo no sé de dónde o por qué de pronto le quieren quitar a María algo que ella voluntariamente dijo que era. Hay quienes incluso le dan una intención maligna, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta tergiversación del rol de María ha confundido a muchos por años. Y nada más como una anotación interesante, cuando uno dialoga con gente que es muy fervorosa en esta fe hacia María, la verdad es que aunque uno les muestra argumentos y uno les da razones y uno busca sinceramente dialogar en un intercambio de ideas pues inteligente, no estoy diciendo con eso que la gente sea tonta, sino más bien como tratando de dar argumentos y razones, la gente termina simplemente aceptando el dogma, diciendo, para mí es y punto. Y aunque lo diga la Biblia, y aunque bajara un ángel y se los dijera, la gente está con el entendimiento, como dice Pablo, entenebrecido y aferrado a decir, aunque esto fuera verdad, para mí es un dogma de fe y no lo voy a cambiar. Pero sí nos distrae del propósito, de cómo vimos a María. Pero lo importante no es también cómo vemos a María, sino que dejamos de ver al importante que es Jesús. Porque Jesús es el medio por el cual nosotros podemos llegar directamente a Dios y a su salvación. Sin embargo, como decía hace rato, tampoco debemos caer en el polo opuesto. Bueno, en el afán de contrarrestar esta mariología o este culto a María, vamos a crear una antidoctrina de María. Vamos a negarla, vamos a denostarla, vamos a estigmatizarla, vamos a satanizarla, vamos a minimizar su papel. Y pues pudo haber sido cualquiera. No, María juega un papel importantísimo en la redención humana. Es el vehículo, el medio, el canal, el instrumento que Dios utilizaría para que Él se encarnara en la persona de Cristo. Y hay quienes se preguntan, pero ¿por qué María? ¿Por qué no Petra? ¿Por qué no Juana? ¿Por qué no Alicia? ¿Por qué Dios no eligió a otra persona? Déjeme decir que Dios pudo haber elegido a otra persona, pero sucedería exactamente lo mismo. Quien se pregunta esto, hubiéramos dicho lo mismo de ella. ¿Por qué fulana y por qué sutana? Bueno, aquí el punto es que Dios la eligió, y ahora no eligió a cualquiera. No fue la primera que pasó por la calle, es mujer y punto. Ahora en esta visión feminista de que solo por ser mujer se deben tener privilegios aunque no se tengan capacidades, qué poco favor les hacen a las mujeres. Nada más así como un paréntesis, el feminismo no ve por las mujeres. El feminismo únicamente ve por su ideología, que toman como pretexto a las mujeres. Pero qué bueno que Dios no es feminista, ni machista, ni de izquierda, ni de derecha, ni nada de estas cosas que a veces nos confunden. Realmente Dios no tomó en cuenta a María únicamente, tiene útero, entonces María, no. Puede gestar, entonces María, no. Realmente hubo una serie de cualidades, de requisitos, de características en ella inherentes que realmente la hicieron merecedora de semejante privilegio. Y uno de ellos es su virginidad, que también es un tema muy discutido, que es un tema muy polémico.
Pues la tradición y la voz del pueblo nos dicen que la virginidad de María se mantuvo después del nacimiento de Jesús. Se ofenden si de pronto se dice que María tuvo más hijos además de Jesús, como si la maternidad fuera un acto que degradara a las mujeres, cuando no es así. Yo no sé si las dignifica más, pero el punto es que la maternidad es una situación de honor para la gran mayoría de las mujeres. Entonces, ¿qué de malo habría en que María fuera madre después de otros hijos? Bueno, eso estamos usando la lógica, y recuerden que para algunos la lógica no es precisamente un elemento del cual puedan presumir. Entonces nos dice que la virginidad de María se mantuvo después de que nació Jesús, y que no fue madre de nadie más, y que es más, se fue al cielo, fue ascendida a los cielos como Jesús, pero además virgen. Ya decía yo, no coincidimos con esto, porque en la Biblia no encontramos argumentos que avalen. Dirán, pero tampoco los niegan. Menciona por ahí que los hermanos de Jesús, de hecho uno de sus discípulos era hermano en la carne de Jesús. Pero después del nacimiento de Jesús, la virginidad de María no tenía ningún sentido de ser, porque lo que hacía milagroso a Jesús, además de ser quien era el hecho de que fue concebido sin ninguna intervención de varón. Eso es lo que hacía milagroso la encarnación, de que no hubo intervención de un esperma, y que realmente en eso intervino la poderosa mano de Dios de trastocar y de trastornar sus propias leyes y sus propias reglas de la biología y de la reproducción. El objetivo era mostrar el portento de Dios al realizar una concepción sin la participación de un hombre. Pero una vez naciendo, el vientre de María o la virginidad de María no tiene ningún sentido, no guarda ningún propósito, no cumple ya ninguna visión para los planes eternos de Dios. Pero lo que sí era importante en la virginidad de María es que no solo su virginidad era corporal, no es que únicamente nunca hubiera tenido relaciones sexuales, sino que realmente ella tenía una mentalidad en la fe muy particular, tenía una gran espiritualidad que daba 3 frutos importantes en su vida. Una fe íntegra. Ella amaba a Dios con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Tenía una esperanza firme. Aun cuando se le colocó en una situación de grave riesgo, porque de pronto encontrarse embarazada de alguien que no era precisamente su prometido, y que si ella hubiera vivido en ese tiempo, las feminoides la hubieran instigado a que abortara, a que se deshiciera del problema. Pero ella nos da una enseñanza a todos en el mundo de que aun cuando es un hijo que no estaba dentro de sus planes, ella valientemente mantuvo la esperanza firme, diciendo: todo va a salir bien. Y lo último, tuvo una piedad sincera. O sea, se condujo con una conducta, valga la expresión, irreprochable e irreprensible. Nunca alardeó de eso, nunca anduvo presumiendo: ay, yo soy la elegida de Dios, y lo anduvo pregonando. Yo creo que sí se supo de alguna forma, pero realmente ella nunca anduvo en una actitud de vanagloria, ni de soberbia, ni de descalificación a los otros. Y esas cualidades le sirvieron para ser elegida por Dios, para participar de la natividad de Cristo. Y son esos requisitos que Dios encontró en María porque los reunía. Ahora, ¿había personas así? Pues sí, estaba ella, era la idónea. Ella era la idónea. Y Dios no la eligió por sincera, ni porque fuera mujer. Él tuvo que seleccionar entre varias, y llegó al punto de elegir a la más adecuada, a una virgen, no solo de cuerpo, sino también de alma y corazón. Por eso en su cántico encontramos un reconocimiento abierto y claro a Dios, y encontramos además una declaración de su propia condición como sierva de Dios. María se describe dentro del mismo Magnificat como una sierva, pero además ella como una humilde sierva que sabe qué lugar ocupa en relación con Dios. Decía hace un instante, la palabra griega de la que traducen sierva es doulos, que es sierva o esclava, no señora,
no diosa, no madre de Dios. Y una vez cumplida su tarea de darle luz a Jesús, la virginidad no tenía razón de ser. Y humildemente, haciendo honor a la descripción que ella misma da de sí misma, humildemente se aparta de los reflectores de la historia de Jesucristo y sigue su vida, no como si nada, pero continúa su vida con sus demás hijos. Y ya en el ocaso del ministerio terrenal de Jesús como hombre, vuelve a aparecer, solo para recibir de Jesús el cuidado de sus últimos días como madre de Juan, el discípulo amado. Es todo lo que la Biblia nos dice acerca de María, que fue un honroso instrumento usado por Dios, como muchos otros, como lo fue Moisés, como lo fue Abraham, como lo fue Sara, como lo fue Ana, como lo fue David, como lo fue Salomón, como lo puede ser usted o como lo puedo ser yo, y guardar un lugar dentro de la obra redentora, pero no merecedor de nuestra alabanza y de nuestra fe, sino solo Dios. María es sierva. Y como se dice ella de ella misma, dice, me dirán bienaventurada. Bienaventurada, verso 48. Vea, ella tenía una visión de sí misma. Y ella quería que el mundo tuviera una visión de ella misma diciendo, pues me van a decir bienaventurada. Y bienaventurada significa ¿qué? Bendecida, dichosa, feliz, hartamente querida por Dios, por el papel tan enorme que guardó dentro de la redención de la humanidad. No dice, y me dirán diosa, y me dirán señora, y me dirán emperatriz, y me dirán de otra manera. No, me dirán bienaventurada, inmerecidamente bendecida de lo que Dios hizo a través de mí, simplemente como un instrumento para que llegara Jesús. Nos guste o no, María es un ícono de la fiesta de la Natividad, pero no es el más importante. Es un personaje relevante, privilegiado, pero también como lo es Elizabeth, Zacarías, Juan el Bautista, José como el padre adoptante de Jesús, como los pastores, como los ángeles, como los magos del oriente. Todos esos personajes son importantes, pero el único motivo que debe ocupar nuestra mente y nuestro corazón es indudablemente la persona de Jesús. Porque al fin y al cabo, por más buen instrumento que hayan sido, a quien realmente apuntan todos estos esfuerzos y todas esas vidas y todas esas acciones, es a la persona de Jesús. Porque es Jesús el que obra milagrosamente. Se apagó esta cosa. Mis hermanos de mí se les cortó la luz, pero bueno, es Jesús quien obró milagrosamente por nosotros, para que cada uno de nosotros tengamos abundancia y vida eterna. Sigamos a Jesús, sigamos a Cristo, porque Él es en verdad nuestro único y suficiente Salvador. Vamos a orar para terminar. Padre Santo, yo te doy gracias en esta hora, porque tú nos eliges a veces para cumplir un propósito, Dios, en tus planes eternos. Y a veces, Señor, no nos damos cuenta y no valoramos, Señor, porque a veces en medio de tantas alternativas nos eliges. Y si nosotros hoy, Señor, somos tus hijos, y si nosotros hoy, Señor, somos tu pueblo, y si hoy nosotros, Señor, nos decimos cristianos, es porque tú nos has elegido, tú nos has llamado. Y nosotros hemos escuchado, Señor, tu voz y por eso te seguimos. Debemos sentirnos igual que María, Señor, inmerecidamente privilegiados y no desechando, Señor, semejante llamado. Ayúdanos, Señor, pues a andar conforme a la invitación, al llamado, a la bendición que tú nos has dado. Y permite, Señor, que en esta hora el mensaje de Jesús prevalezca, resplandezca, eclipse, Señor, cualquier otra intención del mundo, del hombre y de la humanidad, por buena que parezca.
Que sea Jesús, Señor, el que realmente inunde nuestras mentes y nuestros corazones, en todo momento y en todas circunstancias. Te lo pedimos precisamente en ese bondadoso nombre. Amén. Bueno, mis hermanos de Facebook Live, los hermanos de Meet se fueron, bueno, no se fueron, se cortó la transmisión. Creo que debemos pedir al Señor porque nos provee de un mejor equipo. Por eso hace un ratito me saqué de balance y le dije a mi esposa, que es mi staff, diciendo, se desconectó esto. Bueno, pero ustedes sí pudieron escucharlo. Ahora los del Plus fueron ustedes, no por mí, sino por el mensaje y por la palabra. Bueno, pues los dejamos aquí. Vamos a dar por terminado esto. Estamos en la recta final ya del año. Estamos rogando a Dios, sigamos adelante. El próximo miércoles tenemos nuestra última clase de los escritos de Juan por este año. Seguimos con nuestras reuniones de oración los meses, así hasta que termine el año y continúe, porque no podemos dejar de orar. Estamos orando mucho porque nuestro compromiso en la iglesia pues sea cada vez más patente y sigamos siendo luz y sigamos siendo sal y sigamos siendo bendición. El Señor nos debe dar pues salida de estas cosas. Nuestra fe, obviamente no vamos a menospreciar los esfuerzos que se hacen, pero desde luego también, mis hermanos, pues nuestra esperanza no está puesta ni en una vacuna, ni en un gobierno, ni en nada, sino en Dios, que nos debe ir dictando los pasos que como pueblo debemos ir dando. Yo le animo a que nos mantengamos firmes en el Señor, a que leamos su palabra, a que meditemos en ella, a que oremos por nuestras necesidades, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestra iglesia. Yo les agradezco si están orando por mí, yo estoy orando por muchos de ustedes. Los extraño, nos extrañamos mucho. El lugar se siente muy feíto sin ustedes. Y bueno, yo espero que en días más adelante pues podamos no solo volver a vernos, sino seguir trabajando juntos. Entonces es importante lo que usted pueda hacer ahorita en la medida de lo posible, su oración, sus aportaciones económicas, su trabajo, sus dones, sus talentos y todo lo demás. Mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, y bueno, creo que vamos a hacer lo posible por tener, también esto nos limita mucho los equipos que tenemos, pero vamos a tener algo lindo para el 24 en Navidad, tal vez algo para despedir el 31 en todo esto, ¿no? Entonces, mis hermanos, pues, ¿qué más les digo? Pues vamos a seguir adelante, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir guardando las medidas, seamos responsables, portémonos como adultos. Nosotros somos los cristianos, es decir, los cristianos tenemos una actitud propositiva, una actitud buena ante las cosas, debemos llevarnos hacia ser un buen modelo, debemos identificarnos, distinguirnos por la presencia de nuestro Dios, en ese sentido, y que seamos al mismo tiempo promotores de la armonía y de la paz. Entonces, pues coman bien, descansen bien. Le voy a pedir a mi esposa que ya termine aquí nuestra transmisión, porque esta es la que nos ha terminado, y Dios les bendiga.